continuar entonces con nuestros amigos que nos han visitado en esta ocasión. Nos referimos a don Gonzalo Carrasco, director de El Guardián de la Salud. Él es ingeniero en ejecución de industria alimentaria. Y tenemos también a don Carlos López, abogado, y el tema, ¿no es cierto?, que él de alguna forma patrocina referente a los derechos que tiene la familia a optar por determinadas vacunas y otros temas relacionados con la salud en la familia. Queremos conversar un poquito del Guardián. A nosotros nos interesa como medio también contarle a usted algo más sobre el Guardián de la Salud, porque consideramos que es una guía súper interesante en realidad, ¿ya? Por lo tanto, me contaba recién acá don Gonzalo que hay testimonios interesantes respecto de quienes han leído o han tenido esta revista o este medio escrito, ¿no es cierto?, como una guía, valga un poco la redundancia, o como una manera de consulta en la familia, ¿no es cierto?, como algo como para consultar respecto a la salud. Así que queremos dejar a don Gonzalo que nos cuente de cuándo el Guardián de la Salud está llegando a tantos hogares de nuestro país. ¿Esto de tiraje nacional? Claro, esto tiene una circulación nacional a partir más o menos del 2004, que tiene tiraje nacional. Y bueno, nace, digamos, con poquitas páginas. Esta fue una idea de mi suegro, ¿ya? que él es un australiano que vio una serie de, digamos, necesidades. Acá en Chile nadie conocía de medicina natural. De hecho, él creó la primera tienda 100% natural, que tiene una marca que se llama Minas. Y resulta que nadie tenía idea qué era, digamos, la medicina natural ni los suplementos naturales. También se dio cuenta que era muy poco difundido el tema nutricional, o sea, nadie sabía cómo alimentarse. No se sabía de los químicos aditivos que ocupaban la industria de la alimentaria, digamos, y todos sus efectos. Entonces toda esa información él la quiso transmitir y crea este periódico. Y al poco tiempo, después de haber lanzado un par de ediciones con un tiraje de 2000, pasamos a una circulación nacional. Y hoy en día circulan más de 40.000 ejemplares, de los cuales estamos orgullosos. Mucha gente lo lee de forma muy fidelizada y sabe que ha encontrado ahí también solución a muchos problemas. Como le contaba, muchas veces nos llegan cartas y nosotros respondemos cartas. Y por ejemplo, alguien tiene una migraña y un reflujo, y resulta que era tan simple como haber analizado lo que estaba tomando y luego mejorar un poquito la alimentación, y con eso se han sentido fantásticos. Y nos llegan testimonios súper interesantes. Hay personas que han comprado el periódico, como nos contaban una anécdota, que para cubrir unos muebles, limpiar los vidrios, y resulta que cuando empiezan a leerlos le hace mucho sentido, ¿ya? Que hay varias cosas que en realidad hoy en día estamos viviendo como una época sin sentido. Las políticas públicas, las ideologías que se están planteando hoy en día tienen muy poca lógica, y nosotros intentamos ser totalmente racionales y lógicos en las materias de salud, explicándolo y exponiéndolo. Claro. Vamos a leer un poquito la portada de la última edición, porque aparece aquí temas como el cáncer y emociones. Sí existe una relación, lo que señalábamos hace un momento atrás. Aparecen otros titulares como infección urinaria, ser remedios caseros, bronquitis y otras enfermedades respiratorias. También la entrevista a la diputada Carol Cariola y la necesidad de una reforma en la salud, también un tema relevante en nuestro medio, en nuestro país, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con la salud. Temas interesantes, entre otros, que aparecen también en el interior, digamos, de este periódico. Bastante información, bastante ayuda, bastante, digamos, que se puede orientar y guiar a las personas respecto de llevar una
una vida saludable en realidad. Claro, también publicamos algunos de nuestros seminarios, cursos, tanto gratuitos como algunos cursos que son talleres pagados, digamos, donde se entregan algunas pequeñas certificaciones. ¿Ya? Entonces la idea no es tan solo difundir, sino que también enseñar y practicar, digamos, para poder ayudar y comprender, más que nada comprender qué es lo que es salud, qué es enfermedad. Cuando uno empieza a entender esos dos conceptos más básicos, se da cuenta que en el fondo está un poco equivocado el sistema. Claro. ¿Ya? En la misma entrevista a la diputada Cariola, ella dice, dentro de su entrevista dice, bueno, hay una serie de opinología que es política en cuanto a lo que es salud. Claro. ¿Ya? Entonces, ella misma deja claro que no tiene nada claro. Claro. Muy bien, pues nosotros vamos a ir ya finalizando con este espacio. Nos comunican acá que desde Santiago nos va a llamar luego el alcalde, que anda en algunas gestiones por allá, también quiere salir al aire y contarle a la comunidad, ¿no es cierto?, lo que él anda haciendo, así que vamos a tener que dejar un poco esta conversación que está tan amena hasta por aquí en realidad. Pero de todas maneras tenemos el espacio suficiente todavía para que, no sé, don Carlos quiere acotar algo más respecto de lo que hemos estado hablando. Me decía él que y también don Gonzalo, que han formado un equipo súper interesante, sí, una experiencia súper interesante respecto de la colaboración que él también está realizando como abogado dentro de lo que tiene que ver con el guardián de la salud. Sí, por suerte se ha logrado un equipo muy afiatado en ese sentido. Ya hemos hablado con varias universidades, porque lamentablemente el tema es que hay una desconexión entre los diferentes actores. Por ejemplo, los tribunales están por un lado, las universidades están por otro lado, la gente que está en la calle también está por otro lado. O sea, nadie dialoga, es como un tema de que se desconectan. Entonces ahí vienen justamente los problemas. Cuento una anécdota. Hay un síndrome en derecho de familia que es el síndrome de alienación parental, que es la típica manipulación que hace uno de los padres en contra del otro y utilizando al niño como instrumento. O sea, tu papá te abandonó porque no nos quiere. Tu papá se fue con otra porque justamente nos quiere hacer daño y por eso tú no debes verlo. ¿Por qué lo menciono? Porque el síndrome de alienación parental, que es algo totalmente reconocido en el mundo psicológico, costó mucho que entrar en tribunales. Incluso hubo un fallo que muy conocido de la Corte Suprema que dijo, esto es una fantasía, esto es un invento, por ignorancia. Entonces, ¿qué ocurre? Los tribunales siempre van muy atrás de la realidad. Pese a que los jueces son personas de carne y hueso, pero no viven tan bien como de repente nosotros. Todos nosotros estamos un poco encerrados en nuestro propio mundo, hay que dialogar, ese es el tema. Por eso agradezco mucho la instancia de la invitación que se nos hizo acá para poder conversar este tema en vivo. Y esto significa también que estamos a puertas de tener cambios importantes también en materia de tener otro criterio con respecto a la salud y a todo lo que se ha investigado. Ya está la inquietud ahí de la diputada Carol Cariola, ¿no es cierto?, que de alguna forma ella hace notar de que hay que hacer reformas importantes. Que por lo menos se lo cuestiona, claro. Que no sigue la corriente. Está como el bichito entrando en la sociedad chilena, digamos, y eso puede producir algunas cosas importantes. Pero finalmente, lamentablemente los políticos se mueven bajo presión, la presión de la gente. Claro. Entonces, lo más importante es entender que los cambios lo hace la gente que se informa y obviamente de acuerdo a la lógica y razonamiento que pueden tener, de acuerdo a la información que recibieron, presiona para que se produzcan estos cambios. Claro. En realidad los políticos no son agentes caídos del cielo que llegaron ahí, digamos, ya me acordé del lorito en un poste, que alguien dijo que parecían un loro en un poste, nadie sabe qué hacen ahí ni cómo llegaron ahí. ¿Ya? Entonces, en realidad tampoco son eso, digamos, son un mal necesario, pero ese mal necesario no son gente infalible y lamentablemente responde a las inquietudes que la gente va
teniendo. O deberían de responder al menos. O deberían de responder, Claro. pero a veces responden, digamos, al que grita más fuerte, no a las verdaderas necesidades. Y No hay un también- racionamiento como lógico Claro. y tomar decisiones diciendo esto es Considerando bueno, la- esto es malo. ¿ya? Considerando las bases. digamos. Claro, Claro. de hecho, si me permite la acotación, de repente los políticos pierden mucho tiempo en proyectos medio estúpidos. Sí. Por ejemplo, hay una ley que quería prohibir la sal de mesa por el sodio. Ya, es importante, pero yo creo que hay cosas más relevantes. Más relevantes. Como justamente este tema que estamos hablando ahora, que tiene que ser debatido. Claro que sí. Sí, esto aquí no hay un tema dogmático. Muy bien, pues le agradecemos como medio la visita de ustedes, de don Gonzalo, de don Carlos. Le hago la invitación, las puertas están abiertas cuando ustedes vengan al sur de Chile, a estos lados. Usted, don Gonzalo, ya me dijo que era coterráneo por acá, Coterráneo, por de esta supuesto. zona. Entonces, cuando usted venga por acá y quiera pasar a la radio y podamos conversar de esto y otros temas, no hay ningún problema, están las puertas abiertas cuando usted ande por Muchísimas este lado, gracias. nos pasan Bueno, a muchas visitar, gracias. nos Saludos pasan a a todos los visitarnos coterráneos. y conversamos y seguimos el tema. Es. Ya, pues, muchas gracias. Hasta luego. Muchas Muy gracias, bien. que esté muy bien. Hasta luego. Bien, vamos a la música. Luego vamos a seguir con entrevistas. Gracias, Sergio. Sí, efectivamente, tal cual usted lo señalaba, tenemos visitas, nos honra su presencia aquí en la zona sur de nuestro país. Les esperó un día con lluvia, pero sabemos que vienen de un trabajo que se estaba desarrollando puntualmente en la capital de la región de los Ríos, Valdivia. En primer lugar, dar la bienvenida a Gonzalo Carrasco. Él es director de un particular periódico que vamos a conocer en detalle precisamente el día de hoy. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Portal Radio. Muchas gracias, Marco. Feliz de estar acá. Disculpe. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Yo soy oriundo de la zona, soy de Panguipulli. Así que, además de venir a visitar a la familia, estoy súper contento de poder aportar con un granito de arena el conocimiento y difusión de la salud en su totalidad, en su integralidad. Bueno, vamos a entrar en detalle precisamente en eso, en el periódico, en cada una de las gestiones que están realizando a nivel país también. Nos acompaña don Carlos López, él es abogado, especialista en Derecho Civil Familiar. ¿Cómo está? Gusto saludarle y bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí en una ronda, digamos, de difusión sobre el tema de vacunación y el tema de salud. Así que, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Muy gentil. Vacunación me parece que fue el tema puntual que abordaron en Valdivia, ¿no? Sí, un tema bastante polémico. En la región hay varios casos donde el Estado ha llegado a demandar a través del MinSal a los padres que no han querido vacunar, y eso, debido a que nosotros hemos sido los primeros y al parecer los únicos que han puesto una voz de alerta con el tema del contenido de las vacunas, la toxicidad contenida en ello, y también cuestionar un poquito desde la base, desde el paradigma de donde se toman decisiones para la salud pública. Hay un periódico puntualmente que ustedes trabajan, abordan esta área y otras temáticas, la salud natural, por ejemplo. ¿De dónde nace esta iniciativa? Esto tiene ya, vamos para 13 años de circulación nacional. Esto parte de un australiano que fue mi suegro. Él tuvo mucha inquietud en cuanto a la difusión de conocimientos muy básicos, como por ejemplo, en esos años muy poca gente sabía de nutrición, de salud natural, de productos naturales. Él tenía también una línea de productos naturales y eso, que le llamó mucho la atención, porque nadie conocía mucho del tema, no conocía de vitaminas, del uso terapéutico de las vitaminas, o sea, había un desconocimiento absoluto. Y él fue uno de los fundadores de estos conceptos en Chile. Claro que sí. Y que ha abordado todas las temáticas y también algunas de medicina alternativa y que son representativas de algunos pueblos originarios también, ¿no? Exactamente. También no solamente respetamos, sino que abogamos por se respete y se utilice
el conocimiento ancestral, o sea, la medicina mapuche, la medicina tradicional china, todas las culturas por milenios han tenido y han sabido mantener su salud con una serie de técnicas y hierbas, plantas de diferentes tipos, y justamente son ellos los que tienen bastante mejor salud que la población en general, la que se va a las ciudades. Claro que sí. Habló usted de derecho. Y precisamente cuando hablamos de vacunación, que los trajo a la región de Los Ríos, este tema puntual para exponerlo, estamos hablando de un derecho también como ciudadanos. Hablamos de vacunación y en Chile esto ha llevado precisamente, inclusive a través de los medios hemos conocido, a situaciones legales cuando han habido padres que se han negado a la vacunación de sus propios hijos. Abogado, ¿cómo enfrenta esto aquí? Sí, eso es algo bastante inaudito considerando de que hasta hace un par de años atrás era algo que no se debatía. Yeah. Aún los que estamos acá presentes, la gran mayoría nos vacunaban y no había ninguna discusión. El punto es que ahora, especialmente por la difusión de internet, las redes sociales, el empoderamiento social que existe también y la transparencia transversal en todos lados, justamente hace que empiecen a aflorar las preguntas básicas. ¿Las vacunas son tan inocuas como pretenden ser? ¿Tienen efectos secundarios? ¿No será que hay algún interés detrás en producir vacunas que a lo mejor son absolutamente innecesarias? Y hacer una infinidad de preguntas que han hecho que muchos padres se cuestionen, ¿ya? Entonces, ante la negativa a vacunar, aparece la autoridad pública, el MinSal, el Ministerio de Salud, y los tribunales, y el tema empieza a tergiversarse porque empieza a haber un debate público. O sea, no quiero decir que sea algo malo, estoy diciendo de que pasa a ser un tema que pasa a ser debatido, pasa a ser comentado. Entonces, instancias como la que tuvimos ayer en la Universidad Austral, es justamente lo que está empezando a tomar vuelo, el análisis, el debate sobre estos temas. Uh-huh. Bueno, y la opinión pública tiene lo suyo. Hoy día las redes sociales permiten a que cualquier ciudadano pueda emitir su comentario, su juicio, su prejuicio inclusive. Sí. ¿Esto queda a la deriva, no, abogado? Sí, a veces de repente sí. De hecho pasa con los debates de que no falta el que dice que lo que estamos planteando son posturas aberrantes. Uh-huh. Y es perfectamente lícito disentir. No hay ningún problema en eso, pero el punto es que hay que informarse, y lo bueno es que aunque haya gente, por ejemplo, los estudiantes de medicina rechacen el tema, la postura antivacuna como la simplifican, siempre va a quedar alguien que le va a quedar dando vuelta. Te cuento una anécdota. Hay un médico, padre de un amigo, pediatra, que justamente es acérrimo enemigo de la postura antivacuna, pero que a él le ha quedado dando vuelta, y él mismo lo reconoce, de que parece que hay vacunas que no son tan inocuas. Hay una relación entre autismo o el trastorno de espectro autista ahora con ciertas vacunas. Entonces ya está abriéndose una fisura, digamos, en los dogmas, porque estos son creencias en cierto sentido. Claro, hay materia de formación. Bueno, y cada cultura tiene lo suyo también. Ahora, Guardianes de la Salud, ¿qué opina al respecto? Específicamente el tema de las vacunas. Sí, claro. Bueno, primero que nada, desde que comencé a debatir, digamos, a conversar este tema con un abogado, digamos, me entero de que hay una completa desconexión entre la ciencia absoluta, ya, entre lo que se va descubriendo, las decisiones que toman los jueces cuando llegan el tipo de problemas que a través de la medicina, que es la otra patita, ya, que a través de los médicos llegan a términos legales. Entonces, en el fondo, aquí la discusión no se ha planteado y no se ha llevado, digamos, a los niveles de discusión donde tienen que tomarse decisiones, claro, porque la salud es un tema bastante complejo, aborda muchos temas, y ahora podemos, digamos, de acuerdo a lo que está ocurriendo, inclusive ver que los temas legales también afectan la salud. O sea, los padres que se ven enfrentados, por ejemplo, a una demanda que les pone un consultorio, un hospital, obviamente su salud se ve totalmente alterada. Sí, o sea, claro, la presión que sienten y la presión social también, que hay mucha gente que sin siquiera leer un artículo, ni siquiera leer el prospecto de las vacunas, que es algo súper curioso, que a veces ni los enfermeros saben qué es lo que están poniendo. Entonces van y critican, o sea, como decía Carlos, que ellos, las personas que tienen esta creencia en el fondo,
simplifican mucho el asunto y catalogan o, digamos, le ponen una identificación a los padres que los cuestionan como antivacunas. Y no es eso, sino que simplemente es un cuestionamiento. O sea, ¿es realmente bueno esto? ¿Dónde están los documentos que acreditan que esto es bueno? ¿Ya? Si se me están imponiendo algo, entonces certifíquenmelo, nada más. Claro. Y ahí es donde empiezan los problemas. Si bien es cierto, hoy día va a ser una preocupación más del Ministerio para poder investigar más en aquellos casos o artículos que suelen salir a nivel internacional, pero también en el tema legislativo esto da como para que llegue inclusive al Congreso. Sí, en algún momento sí. De hecho, el Congreso ha perdido tiempo en unos proyectos francamente estúpidos. Por ejemplo, el sodio es muy malo, obviamente, en exceso, y en ese sentido es comprensible que la sal de las mesas podamos suprimirla, y hay un proyecto de ley respecto de eso, o sea, de esto que entre una vacuna que tiene mercurio o estas otras sustancias, ¿tú te acuerdas? Mercurio, aluminio, glutamato monosódico. Entonces, en ese sentido, si tú consideras lo pernicioso que puede ser una vacuna, comparado con un salero de una mesa, o sea, no de perderse. Ahora, el tema está partiendo, ¿sí? Esto recién está empezando a debatirse, así como fue en su momento con otros temas que inciden con temas familiares. Por ejemplo, la ley de amor de papá, la detección compartida, demoró años y años en tomar vuelo, y al final ahora es ley, está en el Código Civil. Entonces es cosa de tiempo solamente. Claro que sí. Bueno, y este tipo de encuentros con las universidades, a través de los medios de comunicación, permite también masificar este tipo de posturas que hay en el país, ¿no? Sí, de hecho la idea es que ya hemos ido a varias universidades y comentado el tema. En lo personal ya he escrito artículos, papers sobre el tema, porque hay que crear una concientización no solo en la gente, sino que también en tribunales, en padres, en actores públicos, para que aquí nadie está en contra de la vacunación. Si el punto no es antivacuna, por ejemplo, los automóviles, por ejemplo, matan a un montón de gente todos los años, pero nadie está en contra de los automóviles. Lo que sí piden es que cada año los automóviles sean más seguros. Y lo mismo pasa acá. Bueno, centros de educación superior como la Universidad Austral, me imagino que estuvieron muy atentos para escuchar este tipo de presentaciones, ¿no? No 100% libre de prejuicios, pero sí, estuvieron súper atentos, y yo creo que, como decía Carlos, ahí estamos empezando a abrir conciencia y alertando un poquito de que, digamos, la educación, que no se ha actualizado, que ocupa, digamos, el mismo sistema que se implanta a partir de la revolución industrial, o sea, la formación de profesionales altamente calificados para trabajar en una industria, lo cual sucede también a nivel médico, ¿ya? No ha cambiado y no se ha actualizado, y los conocimientos médicos, que son un arte que ocupa diferentes ciencias, lamentablemente no ha ido actualizándose con todos los descubrimientos a nivel biológico que se han ido, digamos, divulgando, y lo cual nosotros estamos siempre preocupados de estar difundiendo qué es lo que se está aplicando, digamos, a niveles de prácticamente laboratorio, ¿ya? Y cuántas cosas más se han descubierto acerca del organismo humano que no teníamos idea. Por ejemplo, o sea, un botón solamente con respecto a las vacunas. No se sabía que somos 10 veces más bacterias, o sea, hay 10 veces más cantidad de bacterias que de células humanas. Entonces, se dice que hay 30 billones de células humanas, y de bacterias hay 100. ¿Ya? Eso, digamos que no cabe, no deja lugar, digamos, a seguir teniendo una fantástica lucha, una lucha ideológica en contra de las bacterias que serían parte de o parte constitucional y fundamental de nuestro organismo. Claro que sí. Bueno, y Guardianes de la Salud lo que pretende es eso, mostrar la alternativa, la sugerencia propia con datos científicos y con lo que ustedes indagan permanentemente. Abogado, ¿qué pasa en el caso puntual cuando existen pueblos originarios que se ponen a un no rotundo, por ejemplo, la vacunación? Sí, eso ha sucedido, y en tal sentido corresponde respetarlo. Existen acuerdos internacionales y que justamente promocionan el respeto de las medicinas alternativas, que de hecho ni siquiera son alternativas, son suyas, son su medicina oficial.
Esto ha pasado, es un tema bien potente porque incide más en otros temas, en materia penal, por ejemplo, en materia de herencia, porque ahí corresponde respetar las formas matrimoniales, hereditarias, territoriales de las propias culturas. Por ejemplo, hubo un caso anecdótico con el tema del maqui. El maqui es una planta que justamente pertenece a la cultura mapuche y en un caso se intentó patentar para vender al extranjero en China y provocó todo un lío legal porque no se pueden patentar productos de culturas ancestrales. Como yo fuera a México y quisiera patentar las pirámides de Tenochtitlán, ¿me entiendes? No se puede. Entonces es un tema que ahí se está recién divulgando. Incluso en Santiago hay una farmacia mapuche que le dio muy bien y que tiene muchos productos alternativos que son reconocidamente buenos, producen su efecto. Cuando yo pregunto con pueblos originarios o principios que tienen comunidades, a veces, inclusive tribus urbanas, ¿no? ¿Se van en contra de lo que es el sistema propio? El tema, sí, se contamina de repente este debate con los antisistémicos, porque efectivamente irse en contra del Estado puede tener una connotación muy relacionada con lo que estamos hablando. De hecho, creo que está más o menos claro de que aquí no estamos en contra de las vacunas. Sí, claro. Estamos a favor de que la vacunación sea informada, sin elementos o químicos que provoquen daños, etcétera. Pero sí nos falta el que en el fondo sea contra el sistema completo. Y que el Estado propiamente tal lo que pretende es salvaguardar la integridad del ser humano y también de los demás, porque puede ser de repente un tema de contagio, ¿no? Sí, efectivamente, y ese es el argumento más potente para argumentar en contra, porque sucede que la Constitución Política de la República, que nos guía, nos orienta como sociedad, plantea la primera línea, ¿sabes? El derecho a la vida, en su artículo 19. Por consiguiente, cuando el Estado se va en contra de algún padre que se niega la vacunación, en el fondo lo hace por el bien de la sociedad. Claro. De que si hay una persona enferma, esa enferma puede contagiar a otras personas. Y un argumento potente que ha sido rebatido, de hecho, ha sido criticado. No soy yo el más competente para plantear eso, de hecho en el debate de ayer se comentó, pero merece reflexión, no es tan simple, porque en todos estos temas uno tiende a simplificar. Y de hecho es un defecto humano, digamos, y es comprensible, pero hay matices, como en todo. A veces cuando se aborda un tema se llega a una psicosis colectiva. Este tipo de conversaciones, ¿no se teme a que en algún momento se comience a masificar esto de la negativa a una vacuna, por ejemplo? Sí, puede suceder, pero pasó lo mismo con las ISAPRES. De hecho, hubo una verdadera histeria colectiva, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que la gente tomó en consideración de que efectivamente había que tener las alzas de ISAPRE y usar las herramientas. Claro. Y de hecho los abogados hemos tenido mucho trabajo con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, efectivamente puede haber una reacción colectiva en algún momento, y eso es bueno, porque en el fondo provoca los cambios sociales. Claro. Y empieza a ser debatido, y empiezan a haber proyectos de ley, y empieza a haber la conciencia de que aquí hay alguien que se está aprovechando de todo esto. Sí, claro. Y mayor trabajo para ustedes, y sobre todo buscar especialistas y profesionales para justificar científicamente, ¿no? Lo que pasa es que la información científica hoy en día es muy fácil de acceder. Lo que pasa es que, como te digo, la educación hoy en día formal, toda la ciencia oficial, la mayoría de las personas que tienen un conocimiento básico de matemáticas y una comprensión lectora aceptable, podría interpretar un paper científico. En realidad ni siquiera es interpretable porque tiene sus propias conclusiones, sus resúmenes bien explicados y conclusiones, si no, no sería científico. Así es. ¿Ya? Pero de partida no sabemos qué es un procedimiento científico. ¿Ya? Entonces hay un microbiólogo alemán que se llama Stefan Lanka, el cual él mismo dice que las bacterias están comprobadas científicamente. Y dice, ¿por qué? Porque yo puedo verificar una bacteria, ¿ya? La puedo reproducir y puedo predecir lo que va a pasar. Pero con un virus no puedo hacer nada, porque no sé nada del virus. Un virólogo, genetista, ¿ya? Entonces, resulta que hoy en día estamos vacunando en contra de virus, por ejemplo, como el virus papiloma, que es una de las vacunas que Carlos le puede decir cuántos problemas legales han tenido. De partida se pasaron a llevar la Contraloría por delante. Entonces, cabe que el procedimiento científico, ¿cómo puede ser científico algo que no se puede verificar 100%? No se puede reproducir y no se puede predecir. O sea, si cualquier procedimiento químico, si una fórmula química que tenga un color blanco, por ejemplo, lo mezclo con un color rojo, lo mezclo 100 veces, puedo predecir que las 100 veces me va a dar rosado. Entonces, eso es ciencia. Pero
cuando se habla de ciencia con esto de las vacunas, dicen, bueno, podría tener efectos secundarios, como no, pero podría tener espectro autista, como podría tener un síndrome de Guillain-Barré, pero ¿por qué a eso le llamamos ciencia? ¿Ya? Como cuando es una práctica artística basada en descubrimientos de 1900, ¿ya? Que no se han actualizado y que ni siquiera, dejan espacio al debate porque se atribuyen la calidad de semidioses científico que solo yo puedo decidir respecto al tema, y tengo que decidir por tus hijos y por la sociedad completa, ya cuando la información general y muchos expertos en el mundo dicen lo contrario. Eso es como lo peor de todo, digamos, y cuando tú te enfrentas a un profesional de rango, sobre todo cuando tiene un rango político, digamos, dentro de una sociedad, la forma de debatirlo es peyorativamente. O sea, lo primero que te dicen es, bueno, ¿quién eres tú? Claro. Para decirme que yo estoy equivocado. Estamos hablando de un gran desafío, ¿no? Por supuesto. Sí. Es un desafío social, porque en el fondo, como decía Carlos, los cambios los producimos nosotros. Y sobre todo hoy en día que tenemos la información. O sea, si alguien empezó a cuestionar el tema de la AFP, por ejemplo, y empezó a informarse y luego provocó movimientos sociales, y de hecho yo ahí cuestiono un poquito de que no tienen muchas alternativas. En cambio, por el lado de la salud hay muchas alternativas. Claro. Y hay muchos estudios y se pueden conformar una serie de cosas. Hay un abanico de alternativas muy probadas que pueden mejorar la inmunización de la gente. Tampoco se han considerado los aspectos que han sido totalmente efectivos, como por ejemplo la salud pública, los alcantarillados, Sunwater, le digo yo, porque ha mejorado mucho la salud. Sí, claro. Bueno, nosotros somos privilegiados porque después de haber estado en la Universidad Austral de Chile, compartiendo, entregando, por supuesto, todos estos conocimientos, nosotros como medio también tuvimos el honor de tenerlos a ustedes. El tiempo en radio también es breve, pero agradecerles, por supuesto. Me imagino que cuando anden en la zona tienen su casa para estar con nosotros y seguirnos contando cómo va este proceso, que no es para nada fácil, de acuerdo con lo que ustedes nos cuentan. Como director del periódico Guardianes de la Salud, Gonzalo, yo me imagino que también hay un mensaje final y también invitar a los auditores dónde visitarlos. Bueno, de partida tenemos una página web, nuestro periódico circula a nivel nacional, y si no ha llegado a Panguipulli, digamos, hay una librería que nos trae, ¿ya? Pero sí lo pueden solicitar a través de nuestra página web www.guardiansalud.cl, también nuestro Facebook, El Guardián de la Salud, y nuestro teléfono 633-0695. Perfecto. Y bueno, el llamado, digamos, es a informarse bien, a aterrizar un poquito con quién tratamos, digamos. O sea, no porque yo vaya a Harvard me transformo en un semidios y ahora decido por todo el mundo, sino cuestionar un poquito las decisiones que se toman y digamos, apropiarse de lo que por derecho nos corresponde, que es decidir por la salud de nuestros hijos. Claro que sí. Bueno, abogado, esto viene también para un trabajo a largo plazo y fuerte, potente en nuestro país, ¿no? Así es, efectivamente, pero es cosa de tiempo, es cosa de ir difundiendo, estudiando, analizando. Y bueno, muchas gracias también por la oportunidad de poder comentar por estas vías sobre el tema. Claro, don Carlos López conversando con nosotros. Me imagino que también hay una invitación a la ciudadanía, a la opinión pública, a estar constantemente recogiendo la información oportuna, ¿no? Claro, exactamente. Y de hecho hay que tener cierta sensatez en ese sentido y prudencia, porque no todo lo que se publica es verdadero. Pero hay que filtrar, hay que estudiar, y uno poco a poco va formándose una opinión sobre esto. Sin duda alguna. Así que por lo tanto, muchas gracias. Le vamos a seguir invitando toda vez que anden acá. Estábamos conversando con Gonzalo Carrasco, él es director del periódico Guardianes de la Salud, y también el abogado especialista en Derecho Civil de Familia, don Carlos López. Nosotros continuamos con nuestra programación habitual. Muy bien, Marco, muchas gracias. Muy interesante, sin duda, Eso es. Muchísimas gracias.